Saludo con mucho gusto. Ya es 18 de mayo del año 2020. El tiempo ha avanzado, siempre continúa y continúa y continúa. Y estamos ya llegando hoy al inicio de nuestro último tema que nos marca el programa. Vamos muy bien en tiempo, estamos arrancando exactamente como lo marca nuestra planeación. Si ustedes verifican en ella, verán que marca el periodo de inicio el 18 de mayo para el tema 4, que se llama Criminología Crítica Latinoamericana, y el día de hoy vamos a atender al tema 4.1, Desarrollo de la Criminología Crítica en Latinoamérica, funciones y características. Lo vamos a hacer en dos partes, dada su relevancia para su formación profesional. Este tema 4 es, considero yo, el tema más importante de todo el programa. Los tres anteriores son importantes, por supuesto que sí, pero este es el que culmina todo el trabajo que hubo posterior, y por eso es que lo vamos a hacer con una mayor profundización hacia los temas, y lo vamos a hacer en dos partes. En esta clase iniciamos la parte 1, mañana haremos la parte 2 y el día miércoles haremos la evaluación auténtica que nos marca nuestra planeación. Así que entremos al tema. Les he presentado ya la lectura. Es un apartado de un libro que se titula El estudio de la criminología en Latinoamérica y la necesidad de soluciones prácticas. El autor es Elías Neumann, y qué mejor que hablar de criminología en Latinoamérica que un texto de Latinoamérica. Es de la Universidad de Buenos Aires. Les he comentado que un abogado debe de tener la habilidad de poder identificar los elementos esenciales en un texto con una vista rápida. No es necesario que sea una lectura completa del texto. Con una vista rápida nos vamos dando cuenta cómo viene el contenido. Podemos revisar el índice cuando así lo tiene, ver los temas, revisar los elementos principales del tema, y de esta forma identificamos los puntos esenciales. En esta ocasión, por ejemplo, me apoyo en las primeras dos hojas del PDF, después me voy a la página 11 y después me voy a la página 16, en donde están contenidos los elementos principales para el tema que hoy estamos tocando. Si a ustedes les es posible dar una lectura completa del texto, es un texto que toca muy bien el tema, y son solamente 19 cuartillas que no nos llevan un tiempo significativo. Para aquellos que dispongan de algunos minutos, para los que no, tenemos esta vista rápida que les comento y esta audioclase. Se pueden apoyar únicamente en esta audioclase para tomar su apunte, y les he comentado también que basta solo con algunas líneas que tomen los elementos principales del tema, y con ello es suficiente para que presenten su apunte del día. Recuerden que no hemos dejado tareas extras, y hemos seguido la misma dinámica del trabajo en clase, atendiendo a que son tiempos diferentes, difíciles para todos, y el objetivo es que únicamente el tiempo de clase lo utilicen para atender
al avance temático y no se les quede el trabajo posterior. Esa es la razón. Únicamente hemos pedido que se realice su apunte del día tal y como lo hubieran hecho en clase, y la realización de las evaluaciones auténticas que ya estaban programadas desde el inicio del semestre. Recordarán que les compartí la planeación y el temario. Vamos a entrar pues al tema. Iniciamos con la lectura. El apartado primero nos dice la influencia de las doctrinas europeas en los ordenamientos normativos y la criminología. Es importante tener este dato porque son los antecedentes de cómo se conforma una criminología latinoamericana. La democracia liberal ha influido de modo elocuente en la conformación de los sistemas normativos latinoamericanos, insuflando sus principios sociales, políticos y económicos. Esas ideas fueron plasmadas en las constituciones nacionales de todos los países del continente, una vez ajustada su conformación como tales. Y si bien el medio en que fueron adoptadas era muy diverso con respecto a aquel en que fueran concebidos, la influencia resultó mimética e ineludible. Esa influencia es producto de una heredada tradición admirativa con respecto a las producciones de todo tipo e índole provenientes del continente europeo. Una suerte de deslumbramiento que en buena medida aún se verifica, y yo considero que sin sentido. Sin embargo, pues muchas veces la premura de preparar algún texto, la premura de sacar adelante alguna reforma, pues hace que exista un apoyo sobre la literatura que existe, y eso pues lleva a que si ya hay escritos que provienen de allá, bueno, pues se toman en cuenta, pero en la actualidad pues existen excelentes textos locales que hablan ya de una doctrina propia, y de ahí la relevancia de este tema, ¿no?, que es la criminología en Latinoamérica. Sigo con la lectura. La política criminal se formuló a través del programa de la Ilustración, que propugnó una reacción saludable contra el absolutismo y la violencia del derecho penal del medievo. El modelo receptado propone el precepto de legalidad y además, como presupuesto incriminatorio, existía un acto lesivo, la adopción del principio de culpabilidad, y en cuanto a la punición se la formula ostensiblemente morigerada. Era un freno a aquella discrecionalidad del poder que Maquiavelo había anunciado con fineza y énfasis cuando, frente a la disyuntiva de si el príncipe debía ser amado o temido, debiendo escoger entre uno de los dos extremos, expresaba: el partido más seguro es ser temido antes que amado. Recuerden que Maquiavelo es un escritor importantísimo para la política del medievo, y en este libro El Príncipe da sus consideraciones para la gobernabilidad de un principado. Se lo escribe al príncipe que iba a tomar el poder. Lo hemos comentado en clase. Este libro es un clásico, yo espero que ya lo hayan tocado en la carrera, ya son estudiantes de cuarto semestre. Yo lo estudio en teoría del Estado. Si por alguna razón no lo han consultado, les sugiero mucho que lo puedan estudiar
lo pueden consultar en internet. Si les es posible comprarlo, está en todas las librerías y generalmente a un precio muy accesible. Estoy seguro que lo van a encontrar de 40 a 60 pesos y es un clásico que les va a aportar mucho a su cultura general y por supuesto a la materia jurídica. Seguimos descartando el autoritarismo y el irrestricto abuso del poder al público. Se intenta limitar y se logra el brutal desborde que significa la muerte, la tortura y otro tipo de crueldades impuestas como penas. Los ordenamientos legales hispanoamericanos optaron con firmeza por ese proceso de humanización, suprimiendo los castigos corporales y sustancialmente la pena capital, derogándola en muchos casos. Fíjense que en nuestro país es reciente, hasta el año 2008, si no mal recuerdo, existía, y hasta ese momento fue derogada. Se instaura el procedimiento penal que da al imputado la posibilidad de defenderse legalmente y se legisla sobre la presunción de inocencia hasta que una sentencia firme diga, en su caso, lo contrario. También el derecho de no declarar en contra de sí mismo sin que ello implique presunción desfavorable. Desaparece como formulación operativa el proceso inquisitorial que da lugar a la tortura. Se consagra el principio de inmediación del juzgador con el prevenido y la publicidad de los juicios mediante el sistema de participación popular por jurados. Miren ustedes, ahí nos habla de un antecedente y vamos ahora al apartado número 3 que está en la página 16. Se llama la enseñanza de la criminología. Hace 3 decenios cursé un seminario de doctorado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, dirigido por Jiménez de Azúa, de quien fui alumno y más tarde profesor de penología, precisamente en ese curso. En varias oportunidades interrogué al maestro español sobre aquello de que la criminología se iba a tragar al derecho penal. Postura esta que luego recompuso expresando y enseñando, como siempre, la dogmática penal prevalecientemente alemana. Tal vez en su fuero íntimo haya entrevisto que alguna vez, como ocurre hoy de manera explícita con la criminología crítica, la criminología se iba a emancipar del derecho y de la ley penal y aún más los cuestionaría. No obstante, como tantos penalistas de su época, aunque hoy se sigue escuchando lo mismo, pensaba que la criminología estaba destinada a fracasar por el parentesco con la metodología positivista. Decía que la criminología no tenía un objeto difuso y su método de investigación aparecía como prestado por otras ciencias, que un criminólogo debía tener reconocimientos enciclopédicos y entendía que uno de los pocos ejemplos era Rasionowitz, que enseñaba por entonces en Inglaterra. Tenía que conocer disciplinas tales como antropología, sociología, psiquiatría y psicología y aún endocrinología. Fíjense ustedes qué importante. Y vamos a la parte final que considero más relevante, la página 16, en donde dice: si bien debe ser bienvenida la criminología crítica, que a la par que sacude la estupefaciente pasividad de la criminología clásica en el continente, amplía el horizonte de conocimiento, no tiene la operatividad concreta y la posibilidad de respuesta que ofrecen ciertos campos, el penitenciario, por ejemplo, la criminología tradicional, aun conviniendo que deben efectuarse cambios estructurales a partir de una política criminológica ligada a programas de salud, sanidad y educación. Y recuerden ustedes que estos son los ejes para en nuestro país se dé
la reinserción social de la persona que cometió algún delito. Estos son los mismos. La salud, la educación y el trabajo, agregaría el trabajo. Esto que les comento son elementos que están presentes en nuestra Constitución. Y bueno, son los elementos principales. Yo sigo atento de ustedes por si tienen alguna duda o comentario.